Capítulo 26. El 15 de octubre de cada año, la Quinta Avenida abría sus persianas, desplegaba sus alfombras y colgaba la triple copa de cortinas en las ventanas. El 1 de noviembre, este ritual doméstico ya estaba terminado, y la sociedad había comenzado a mirar a su alrededor y a evaluarse a sí misma. Ya el día 15 la temporada estaba en su apogeo. La ópera y los teatros estrenaban sus nuevas atracciones, se acumulaban las invitaciones a cenar y se fijaban las fechas de los bailes. Y puntualmente en esta época Mr. Archer decía que Nueva York había cambiado mucho. Observándola desde el altivo punto de vista del que no participa, era capaz, con la ayuda de Mr. Sigerton Jackson y Miss Sophie, de descubrir cada nueva resquebrajadura en su superficie, y todas las extrañas hierbas que brotaban entre las ordenadas hileras de vegetales sociales. Una de las entretenciones de Archer en su juventud era esperar ese pronunciado anual de su madre y escucharla enumerar los mínimos signos de desintegración que su descuidada mirada había pasado por alto, pues en la mente de Mr. Archer era Nueva York. Nunca cambiaba sin mirar para peor, y Miss Sophie Jackson compartía de todo corazón esta opinión. Mr. Sigerton Jackson, como todo hombre de mundo, no expresaba su juicio y escuchaba divertido y con imparcialidad las lamentaciones de las damas. Pero ni siquiera él negaba que Nueva York había cambiado, y Newland Archer, en el invierno de su segundo año de matrimonio, se sintió obligado a admitir que si todavía no había cambiado, en realidad estaba cambiando. Esas ideas habían salido a la luz, como era habitual, en la cena de acción de gracias de Mr. Archer. En la fecha en que oficialmente estaba empeñada en agradecer las bendiciones del año. Tenía la costumbre de hacer un recuento sombrío pero nunca amargo de su mundo, y preguntarse de qué había que dar gracias. El Dr. Ashmore, de nuevo rector de Matthew, fue nombrado. Sus sermones se consideraban audaces en los planeamientos y novedosos en el lenguaje, cuando fulminaba a la sociedad elegante. Siempre mencionaba su tendencia. Para Mr. Archer era aterrador, a la vez fascinante, sentirse parte de una comunidad que tendía a algo. No hay duda de que el Dr. Ashmore tiene razón. Hay una marcada tendencia, dijo, como si fuera algo visible y mensurable, como una grieta en la casa. Fue bastante raro, sin embargo, predicar sobre eso en un día de acción de gracias, opinó Miss Jackson. Su anfitriona repuso en tono seco: él quiere que demos gracias a lo que nos resta. Archer tenía la costumbre de sonreír ante estos vaticinios anuales de su madre, pero este año hasta él se sintió obligado a reconocer, cuando escuchó enumerar los cambios, que la tendencia era visible. La extravagancia en el vestir comenzó. Miss Jackson Sigerton me llevó a la primera noche de ópera, y solo puedo decirles que el vestido de Jane Mary era el único que reconocí el año pasado, y hasta ese vestido le habían cambiado la parte delantera. Y yo sé que lo mandaron de Worth hace solo 2 años, porque mi costurera siempre le adapta los vestidos llegados de París antes que los use. Y Jane Mary es una de nosotros, dijo Mr. Archer, y suspiró como si fuera nada envidiable estar en una época
en que las damas empezaban a lucir sus vestidos parisines en cuanto los sacaban de la aduana, en lugar de dejarlos madurar bajo 7 llaves, como hacían sus contemporáneos. Sí, ella es una de las pocas. En mi juventud se consideraba vulgar vestirse con última moda, y Amy Sillerton siempre dijo que en Boston la regla era guardar sus vestidos franceses durante 2 años. La anciana Mr. Baxter Pennylow, que todo lo hacía con elegancia, solía importar 12 vestidos al año, 2 de terciopelo, 2 de raso, 2 de seda y otros 6 de popelina y de casimir más fino, en un encargo permanente. Y como estuvo enferma 2 años antes de morir, se encontraron 48 vestidos de Worth que nunca se sacaron de sus cajas, y las hijas se quitaron el luto. Pudieron usar el primer lote en los conciertos sinfónicos sin verse adelantadas a la moda. Bueno, Boston es más conservador que Nueva York, pero siempre pienso que es una ley más segura para una dama guardar sus vestidos franceses durante la temporada, concedió Mr. Archer. Fue Beaufort quien comenzó la nueva moda, obligando a su mujer que se pusiera vestidos nuevos en cuanto llegaban. Debo decir que a veces se requiere toda la distinción de Regina para no verse como Mick Jackson. Miró alrededor de la mesa, se cruzó con los ojos saltones de Janney y se refugió en un inteligible murmullo. Como sus rivales, dijo Mr. Jackson, con aire de inventa epigrama. Murmuraron las señoras. La pobre Regina. Me temo que su día de acción de gracias ha sido muy alegre. ¿Ha escuchado rumores acerca de las especulaciones de Beaufort? Mr. Jackson asintió con indiferencia. Todos habían escuchado los rumores en cuestión, y odiaba confirmar un chisme que ya era de conocimiento público. Un sombrío silencio cayó sobre el grupo. A nadie le gustaba realmente Beaufort y todo lo desagradable pensar de su vida privada, pero la idea de que trajera deshonor financiero a la familia de su esposa era demasiado espantosa como para ser celebrada ni siquiera por sus enemigos. Esa Nueva York de Archer toleraba la hipocresía en las relaciones privadas, pero en asuntos de negocio exigía una honestidad límpida e impecable. Había pasado mucho tiempo desde que un banquero conocido cayera en el descrédito, pero todos recordaban cómo se extinguieron socialmente las cabezas de la empresa cuando ocurrió el último hecho de esa clase. Podría pasar lo mismo con los Beaufort. A pesar de su poder y lo de la estimada que era su esposa, ni siquiera toda la fuerza coaligada de la familia Dallas podría salvar a la pobre Regina si resultaban verdaderos los informes sobre las ilegales especulaciones de su marido. La conversación buscó refugio en temas menos ominosos, pero todos los que trataron parecían confirmar la sensación de que comentaba Mr. Archer acerca de la tendencia acelerada. Ya te imaginarás, Jill, que supe que dejaste ir a May a casa de Mr. Struthers a una de las recepciones dominicales. Oh, pero es que ahora todo el mundo va a casa de Mr. Struthers. Hasta invitó a mi abuela a la última recepción. Así reflexionó Archer cómo Nueva York manejaba sus transiciones, conspirado por ignorarlas hasta que estuvieran bien instaladas, y entonces de toda buena fe imaginar que se había producido en una época anterior. Siempre había un traidor en las ciudades, y después de que él, o generalmente ella, hubiera entregado las llaves, ¿qué se ganaba con pretender de los relajados domingos de Mr. Struthers si nadie quería quedarse en casa recordando de lo que bebían era betún de zapatos transformado en champán? Ya lo sé, querida, ya lo sé. Supongo que tendrán que suceder estas cosas porque lo único que busca la gente en sus salidas es la entretención. Pero nunca le perdonaré a tu prima Madame Olenska, que fue la primera persona que aprobó a Mr. Struthers.
Un repentino rubor subió por el rostro de la joven Mr. Archer, sorprendiendo a su marido y a los demás invitados a lo largo de la mesa. «Oh, Ellen», murmuró en el mismo tono y de disculpa, a la vez con que sus padres dirían «Oh, las Blenker». En la nota tañida, la familia cada vez se mencionaba el nombre de la condesa Oleska, pues esto los sorprendió y los molestó al permanecer insensible a las propuestas de su esposo, pero oírla en labios de May daba que pensar. Y Archer la miró con la sensación de extrañeza que a veces lo invadía cuando hacía eco del ambiente que les rodeaba. Mr. Archer, demostrando menos sensibilidad de la habitual en ella para captar ciertas situaciones, siguió insistiendo. Siempre he pensado que gente como la condesa Oleska ha vivido en sociedades aristocráticas. Debería ayudarnos a mantener nuestras distinciones sociales en lugar de ignorarlas. May continuaba ruborizada. Su rubor parecía tener un significado que iba más allá de implicaba el reconocimiento de la mala fe social de Madame Olenska. «No me cabe duda que a los extranjeros le parecemos todos iguales», dijo Miss Jackson en tono agrio. No creo que a Ellen le interese la sociedad, pero nadie sabe exactamente qué le interesa, insinuó May, buscando a evasiva. Así es, suspiró Archer nuevamente. Todos sabían que la condesa Oleska no estaba en buenos términos en su familia. Ni su devota defensora, la anciana Mr. Manson Mingot, fue capaz de defender su posición al rehusarse a regresar con su marido. Los Mingot no proclamaban en voz alta su desaprobación, pues su sentido de solidaridad era demasiado fuerte. Lo que hicieron fue simplemente lo que dijo Mr. Whelan: dejar que la pobre Ellen encuentre su sitio en la sociedad, y aquel mortificante e incomprensible quedaba en las oscuras profundidades donde triunfaba las Blenker y donde la gente que escribe celebra sus deseados ritos. Era increíble, pero era un hecho que Ellen, a pesar de todas sus oportunidades y sus privilegios, que se había transformado en una simple bohemia. Este hecho reforzaba la opinión acerca de que había cometido un error fatal al no regresar con el conde Olensky. Después de todo, el lugar de una mujer joven es bajo el techo de su marido, especialmente cuando ella lo dejó en circunstancias que, bueno, si uno le diera trabajo de examinarlas. Madame Olenska es muy admirada por los caballeros, dijo Miss Sophie. Ah, ese es el peligro de que se expone una mujer joven como Madame Olenska, corroboró en tono dolido Mr. Archer. Si se produce la quiebra de Bierford, anunció, revelarán algunos secretos. Archer levantó la cabeza rápidamente. No podía oír ese nombre sin recordar la nítida visión de la pesada figura de Bierford. Tendrá que ser, continuó Jackson, la más sucia de las limpiezas. Bierford no ha gastado todo su dinero solo en Regina. Bueno, pero eso se da por descontado, ¿no? Mi opinión es que saldrá adelante, dijo el joven con ganas de cambiar el tema. Quizás. Sé que debía ver a gente influyente hoy día, por supuesto. Se espera que le ayuden a salir del apuro, por esta vez que sea. No me gustaría pensar que en la pobre Regina pasando el resto de su vida en el extranjero, en algún miserable balneario para gente arruinada. Archer no dijo nada. Le parecía tan natural, aunque trágico, que el dinero mal habido fuera cruelmente expiado. En su mente apenas se detuvo al instante para que en la suerte de Bierford vagara hacia las cosas más contingentes. ¿Qué significaba el rubor de Mike cuando mencionó a la condesa Oleska? Habían pasado 4 meses desde ese día de verano que estuviera junto a Madame Olenska, y desde entonces no la veía. Sabía que había vuelto a Washington
a la casita que alquilaran ella y Medora. Le escribió una vez una de las pocas palabras para preguntarle cómo se encontrarían de nuevo, y ella respondió más breve aún: todavía no. Desde entonces no hubo más comunicación entre ellos dos, y él había construido dentro de sí una especie de santuario donde ella reinaba entre sus pensamientos secretos y añoranzas. Poco a poco se convirtió en el escenario de su verdadera vida, en su única actividad racional. Allá llevaba los libros que leía, las ideas y pensamientos que lo alimentaban, sus decisiones y sus fantasías. Fuera de allí, en el escenario de su vida, se movía con un creciente sentido de irrealidad e insuficiencia, chocando con los prejuicios familiares y todos los puntos de vista tradicionales. Como un hombre distraído tropieza con los muebles de su propio dormitorio. Ausente, eso es lo que era, tan ausente de todo lo que era densamente real y cercano a los seres que lo rodeaban, que a veces sorprendía al notar que ellos aún creían que estaba allí. Se dio cuenta de que Mr. Jackson aclaraba su garganta preparándose para nuevas revelaciones. No sé, por cierto, hasta qué punto está enterada la familia de su esposa de lo que dice la gente de, el rechazo de Madame Olenska ante la última oferta de su marido. Archer no respondió y Jackson prosiguió hablando en forma ambigua. Es una lástima, realmente una lástima que lo rechazara. Una lástima porque, en nombre de Dios. Bueno, para ponerlo en términos más vulgares, ¿de qué va a vivir ahora? Ahora sí, Wilford. ¿Qué diablos quiere decir ese señor? Bueno, sé de muy buena fuente, en realidad de la propia Catherine, que la familia redujo en forma considerable la asignación de la condesa Olenska cuando rechazó definitivamente regresar junto a su esposo, y como debido a este rechazo también pierde el derecho al dinero que aportó al casarse y que Olenska estaba dispuesto a devolverle si regresaba. Entonces, ¿qué demonios quieres decir tú, querido muchacho, al preguntarme lo que yo quiero decir? Archer caminó hacia la repisa de la chimenea y se inclinó a remover las cenizas. No conozco los asuntos privados de Madame Olenska, pero no necesito saberlos para estar seguro de que lo que usted insinúa, o no sé quién lo dice, es Lefters entre otros. Lefters, que la acortejó y se ganó un desaire por hacerlo. Ah, ¿lo hizo?, dijo con brusquedad Jackson, como si fuera exactamente el hecho que esperaba saber por medio de la trampa que tendiera. Bueno, es una lástima que no quisiera regresar antes del colapso de Beaufort, repitió. Si se va ahora y si él fracasa, servirá para confirmar la impresión general, que no pertenece de manera alguna únicamente a Lester, para que sepas. O ella no regresará ahora, menos que nunca. Esa es tu opinión, Bueno, sin duda tú sabes lo que dices, pero todos te dirán que los pocos peniques que le quedaban a Medora Manson están todos en las manos de Beaufort, y no me imagino cómo esas dos mujeres mantendrán sus cabezas fuera del agua, a menos que él logre salvarse. Por supuesto, Madame Olenska todavía puede ablandar a la anciana Catherine, que se ha opuesto inexorablemente a que pertenezca aquí, y la vieja Catherine podría darle la asignación de que se le antoje. Pero todos sabemos que odia separarse del buen dinero, y el resto de la familia no tiene ningún interés en particular en mantener a Madame Olenska aquí. Archer se percató de que Mr. Jackson estaba extrañado por el hecho de que él ignoraba las diferencias de Madame Olenska con su abuela y otros familiares, y que el anciano había sacado sus propias conclusiones respecto a las razones de la exclusión de Archer de los consejos de la familia. Este hecho le advirtió a Archer que fuera con cautela, pero las insinuaciones acerca de Beaufort lo hacían actuar imprudentemente. Tenía claro, sin embargo, si no con su propio peligro, al menos el hecho de que Mr. Jackson estuviera bajo el techo de su madre, y por consiguiente fuera un invitado. La vieja Nueva York
que observaba escrupulosamente la etiqueta de la hospitalidad y no se permitía que ningún cambio de opiniones con un invitado degenerara en una discusión. ¿Qué le parece si subimos a reuniones con mi madre?, sugirió fríamente. Cuando el último cono de cenizas de Mr. Jackson caía dentro del cenicero de bronce que tenía al lado de su codo. En el camino a casa, May iba extrañamente silenciosa. A través de la oscuridad, Archer sintió que todavía, envuelta en su amenazante rubor, no podía adivinar el significado de esta amenaza, pero ya estaba suficientemente advertido por el hecho de que lo había provocado en nombre de Madame Olenska. Fueron al piso de arriba y entró a la biblioteca. Habitualmente ella lo seguía, pero la oyó caminar por el pasillo hacia su dormitorio. May gritó con impaciencia. Ella regresó con una mirada de leve sorpresa. Esa lámpara está humeando otra vez. Creí que los sirvientes se preocuparían de mantenerla adecuadamente nivelada. Lo siento, no volverá a suceder, respondió ella. Empleaba el tono firmemente claro que había aprendido de su madre, y Archer se exasperaba al sentir que ella ya empezaba a seguirle la corriente como a un nuevo Mr. Whelan. May se inclinó para bajar la mecha, y cuando la luz iluminó sus blancos hombros y las claras curvas de su rostro, Archer pensó: qué joven es, cuántos años interminables tendrá que durar esta vida. Sintió, con una especie de horror, la fuerza de su propia juventud y la sangre que hervía por sus venas. Mira, dijo de súbito, tendré que ir a Washington por unos pocos días. Pronto, quizás la próxima semana. Ella tenía todavía la mano sobre el regulador de la lámpara, que se envolvió lentamente hacia él. El calor de la llama devolvió el color subido a sus mejillas, pero volvió a palidecer a medida que levantaba la vista. ¿Por negocios?, preguntó. Su tono implicaba que no había otra razón imaginable y que hizo la pregunta en forma automática, como para rondear su propia frase. Por negocios, naturalmente. Hay un caso de patentes que se verá ante la Corte Suprema. Dio el nombre de inventor y continuó proporcionando detalles con una locuacidad digna a Lauren Lefter, mientras ella escuchaba atentamente, diciendo a intervalos: ya entiendo. El cambio te hará bien, dijo May simplemente, cuando él finalizó su discurso. Y no dejes de ir a ver a Ellen, agregó, mirándolo de derecho con ojos y con su sonrisa límpida, un tono que hubiera empleado para pedirle que no olvidara algún fastidioso deber familiar. Fueron las únicas palabras que intercambiaron respecto al tema, pero el código que ambos habían sido entrenados, eso quería decir: por supuesto que entiendes que sé todo lo que la gente ha dicho sobre Ellen, y simpatizo de todo corazón con mi familia en sus esfuerzos por lograr que regrese junto a su esposo. También sé que por alguna razón que no has tenido a bien comunicarme, tú le has aconsejado que no siga la senda de que los hombres mayores de la familia y también nuestra abuela aprueban, y que gracias a tu apoyo Ellen nos desafía a todos, y que se expone a esa clase de críticas que probablemente Sillerton Jackson te ha dado a conocer esta tarde. La insinuación que ha puesto tan irritable. No han faltado insinuaciones, es cierto, pero ya que al parecer tú no has dispuesto a recibirlas de otros, te ofrezco yo de misma la única manera en que la gente bien nacida en nuestra clase puede comunicar a otra las cosas desagradables, haciéndote entender que sé que piensas que a ver a Ellen cuando vayas a Washington, y que tal vez vas más allá expresamente con ese propósito, y que ya estás seguro de verla.
Deseo que lo hagas con mi entera y explícita aprobación y que aproveches la ocasión para darle a conocer donde puede conducir a la línea de conducta que le aconsejaste seguir. Su mano seguía girando la manilla de la lámpara cuando Archer recibió la última palabra de este mudo mensaje. Miles bajó la mecha, levantó el globo y sopló la rebelde llama. Dan menos olor si se las apaga soplando, explicó Mai con su aire de brillante dueña de casa. Se detuvo en el umbral esperando que la besara.